Sí, señora alcaldesa, señores regidores, señor regidors. Esta es una propuesta de participación ciudadana para desarrollar usos y actividades de interés público en los espacios en desuso de nuestra ciudad. La planteamos y que como un punto de partida a partir del cual podamos trabajar y que todos juntos. ¿En qué contexto se presenta ahí que esta moción? Se presenta en el contexto de la actual crisis económica que todos estamos sufriendo. Muchas iniciativas públicas, ya sean de servicios o infraestructuras municipales, están pendientes de desarrollo, también las autonómicas. Y en la misma situación se encuentran muchos terrenos de propiedad privada que tenían como fin la construcción de viviendas. También sufren la crisis las entidades cívicas y sociales de la ciudad de Valencia. Antes, en el debate de presupuestos, sí que he hecho referencia en el recorte de ayudas. La Generalitat también ha hecho lo mismo en las actividades culturales. Y esta situación implica que las entidades sociales que tengan el autofinanciamiento como única manera de tirar adelante con sus proyectos y que a desarrollar. Y muchas veces la falta de espacio físico es determinante para poderlos llevar adelante. El objeto de la moción es el desarrollo de un plan reglamento dejo abierto convenio para trabajar con la sociedad la fórmula que se desarrollen los usos y actividades de interés público con un carácter provisional en determinados terrenos que en la actualidad se encuentran sin utilizar. ¿Qué beneficio social se obtiene con ello? Se regenera el tejido urbano, se cohesionan espacios de la ciudad y aumenta el dinamismo social. ¿Cómo pretendemos llevar y que hacia adelante y que este proyecto, con la cesión temporal del uso y de la gestión de estos espacios sin utilizar a entidades y que ciudadanas? Para ello, se propone que se seleccionen aquellos terrenos en los cuales no se prevé el uso definitivo, no se prevé que de inmediato se vayan a destinar para su uso definitivo. Estas son las dos primeras propuestas de acuerdo de mi moción. Establecer qué espacios son los adecuados a estas propuestas. Se deberá establecer también el tiempo de cesión para cada uno de ellos, para que lo provisional tampoco se convierta en eterno, priorizando siempre el uso al cual están destinados. Y se deberán establecer los parámetros y requisitos para la cesión y realizar un seguimiento y establecer las posibles y qué consecuencias. Esto está contemplada en la tercera propuesta de acuerdo con la comisión conjunta entre los grupos municipales, las delegaciones implicadas y las entidades y que ciudadanas. Pido al Ayuntamiento Pleno del Ayuntamiento de Valencia que apruebe esta propuesta con el fin de poder dar una solución a todos estos vacíos urbanos que tenemos en la ciudad. Muchas gracias. Alcaldesa, al comenzar el debate de esta moción he hecho especial hincapié en decir que era un punto de partida. Creo que es una cuestión que se debe ser contemplada, que se está ya instaurando en otras ciudades del Estado español y que en Valencia, en un par de situaciones que, como bien usted ha dicho, señor Novo, están dando muy buenos resultados. Entonces, creo que es, y lo dejo abierto, y que a la participación de todos los grupos. En referencia que a los solares públicos, y ahora me dirijo hoy que al señor Sarriá, y lo he reiterado, la prioridad es darle el uso que tiene, por supuesto que sí. Pero no hace mucho, en una junta municipal, en Transis, los vecinos de Zaidía presentaron y que una propuesta, ha hablado antes el señor del Toro del Colegio Massau, y el Colegio Massau lleva 6 años y que esperando una ampliación. Una propuesta de los vecinos que para poder utilizar y que ese solar, y ellos lo mantendrían y ellos se ocuparían de su correcta gestión. Entonces, solamente que quede claro y reiterarlo, que no estamos pidiendo ni que se retrase ni que se cambie el uso que tengan y que esos solares, sino que siempre y cuando sea posible se puedan ceder y que a su utilización. Y a eso me refería en las dos primeras propuestas y sobre todo en la primera de creación del registro. Según pone las propuestas de acuerdo, de aquellos solares que sean susceptibles. Por supuesto que soy conocedora que existe un registro de solares en el Ayuntamiento
Ayuntamiento de Valencia, pero a lo mejor no todos son susceptibles de poder tener ese uso. Para eso se pide el registro. Y también, señor Novo, con esta propuesta pretendo avanzarnos y ya lo explico en el cuerpo de la moción. Ya se han realizado algunas actuaciones. Existen solares con cierta complejidad porque son de varios propietarios pendientes que de una expropiación que realmente se podrían destinar a ese uso. El caso más concreto es el solar de la calle Corona, que está y que es muy receptivo y los vecinos del barrio del Carmen están bastante contentos de poder disfrutar de ese espacio. Y en referencia también, señor Novo, que el aspecto que usted ha dicho de responsabilidades, el tercer punto del acuerdo, se crea una comisión en la cual se establecerá en qué condiciones se realizará la cesión e incluso abre la posibilidad de creación de un reglamento para que todas aquellas situaciones estén contempladas. Solamente instar a que hagamos un ejercicio de participación y que ciudadana colaboremos todos para poder mejorar nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias.